Yo me acuerdo que el día que conversamos de esto, tú me dijiste, pues ya había sido ateo y no se puede ser peor que eso, ¿no? Y después de reírnos un rato, yo te dije, no, a mí me ha pasado algo peor porque yo he sido liberal y tú, bueno, no he llegado a tanto, ¿no? Entonces, entonces, claro, porque ¿qué sucede? Ahora que, por ejemplo, está muy de moda el liberalismo, que está muy de moda en este momento, y están esta policía, ¿no? De las redes sociales que si no apoyas este tipo de ideas, te declaran pues un enemigo del libre mercado, un enemigo de la economía y tal. Pero ¿saben qué pasó? Que justo Dante, ¿no? Dante habla de economía, entonces le revienta un poquito el tornillo. ¿Por qué? Porque como hacen cortocircuito cuando hablas de que efectivamente, por ejemplo, hay que pensar en emprender, hay que pensar en proveer y tal, y estamos hablando de familia y estamos hablando de una serie de cosas, pero al mismo tiempo dices que el liberalismo obviamente es pecado. Claro, a mí, por ejemplo, me pasó, y esto no fue parte de mi proceso de conversión, esto fue después, que yo quería encontrar una compatibilidad con el cristianismo y el liberalismo. Y obviamente lo que pasó fue suma cero. Eso no pasa, ¿no? Entonces, claro, yo lo traté de encontrar y te encuentras con esta gran contradicción, ¿no? Con esta contradicción de que tú no puedes ser individualista y católico al mismo tiempo, y tampoco puedes pensar en este principio de no agresión, o sea, mientras no me toca, no me importa, porque a nosotros sí nos importa, ¿me Ujú. entiendes? Entonces, claro, no te puedes quedar al costado, sobre todo cuando, vamos, empiezas a ver todos estos niños que son hormonados, todas estas madres, o sea, eso a mí sí me costó, eso no fue parte de la conversión, porque yo estaba conversa, por ejemplo, pero a mí sí me costó procesar esa parte para poder librarme de todo vestigio del cáncer del liberalismo, ¿no? Entonces, cuéntale un poco también a la gente que todavía tiene la falsa impresión de que esto puede ser compatible, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, ¿por qué esto se ve tan atractivo y cuál es la verdad de la milanesa para un católico? Porque todas estas cosas finalmente son del mundo y nosotros estamos llamados a hacer algo más. Así que por favor, explícalo, como te dije, a nivel Teletubby, como para que podamos todos entender, porque se pelean feo, ¿ah? O sea, sí se puede, sí se puede. Y es como, tranquilo, no se puede. Pero escucha por qué, porque yo siempre, o sea, al menos yo trato de mandar tu video donde lo explicas, ¿no? Pero, pero igual hay mucha resistencia por esto que como todo se ha dividido en izquierdas y derechas, ya no la gente no está pensando fuera del espectro. Sí, yo creo que ese es el factor fundamental, o sea, se ha dividido el asunto en izquierdas y derechas, y es que la derecha es el lado bueno según este discurso y la derecha tiene que ser pues liberal, eh, y por otra parte la izquierda liberal, antiprogres, el lado luminoso, el lado bueno que tiene todas las virtudes, y por otra Las parte está fuerzas la parte... del cielo, ¿Ah? las ¿Cómo, cómo? fuerzas del cielo. O sea, Sí, les sí. pusieron las fuerzas del cielo. Ahí sí ya, o sea, el nivel de cringe, ya el ojo me temblaba así. Y claro, o sea, yo veo, por ejemplo, a Lupe, que cómo la tratan de reventar en redes sociales por defender lógica fundamental, ¿no? O sea, oye, yo no puedo como católica avalar a mi ley, ¿no? Por ejemplo, y la gente, cómo eres una pesada, que toca el otro, que te vas contra. Oye, pero es mi opinión, tranquilos, ¿no? Entonces es muy agresivo el medio hoy en día. Y como bien dices, la derecha es el lado celestial, porque él le puso las fuerzas del cielo, ¿no? Sin aceptar que era judío, o judeo practicante, por último, ¿no? Y después está el lado de la izquierda satánica, mala, marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, ¿no? Entonces, Exacto. Entonces, como la izquierda es toda la suma de todos los males y la derecha es la suma de todos los bienes, pues es obvio que hay que ser liberal, ¿no? Y si no eres absolutamente liberal según ese tipo de pensamiento, entonces eres un miembro del mal, ¿no? Al final eres un progre, izquierdoso, etcétera. Entonces, ¿por qué resulta atractiva esta postura del liberalismo, ¿no? Empaquetado ahí con su banderita amarilla y la serpiente y todo ello. ¿Por qué resulta atractivo? Porque a la gente no le gusta pensar. La gente quiere simplificaciones. La gente no quiere entender la economía a fondo, ni la filosofía a fondo, ni las ciencias políticas a fondo. Basta con que les pongas los amarillos liberales con su banderita y su serpiente son los buenos,
y los rojos con la bandera que tiene una hoz y un martillo, esos son los malos, y el mundo se explica porque todos los problemas de América Latina es por culpa de los gobiernos populistas, comunistas, socialistas. Si estamos mal en América Latina es porque tenemos gobiernos populistas, y la solución es muy fácil, simplemente necesitamos un libre mercado, y con un libre mercado desregulado y restricto, respetando los principios, ¿no?, minimalistas de vida, libertad y propiedad, punto, bajo el esquema de no agresión, etcétera. Entonces, venden un paquete recontra simplificado de solución de los problemas. Pero saben que los que caen en esa simplificación ideológica y siguen esas tonterías, simplemente son la versión del siglo XXI de lo que pasó en las últimas décadas del siglo XX, pero al revés. Ahí pasaba lo del comunismo. Los jóvenes universitarios, por ejemplo, y piensa que hubiera existido YouTube en esa época, lo que hubiera sucedido es que habría un montón de comunistas, ¿ok? Y un montón de canales de YouTube comunistas y líderes comunistas, así que serían muy populares en YouTube en esa época, y todos los jóvenes así, el comunismo, la revolución, bla, 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 la modita, porque todos los problemas del mundo se explican porque el malvado capitalismo, con el imperialismo yanqui, no sé cuántos son los causantes. ¿No se dan cuenta esos discursos tan simplones? Tienen a una politóloga que viene con un discurso recontra simplón, que dice, bueno, los problemas de América Latina es por los gobiernos populistas, listo. Bueno, tú tienes gente como Hugo Chávez diciendo, los problemas de América Latina es porque los yanquis, el imperialismo capitalista. Entonces, tanto en izquierdas como en derecha o en marxistas y liberales hay estas simplificaciones burdas, y como a la gente no le gusta pensar a fondo, tienen que comprar una simplificación. En la década de los 70 y los 80, los jóvenes compraron la simplificación comunista, ¿ya? Y se dejaron engañar tontamente por la simplificación comunista. Como el comunismo eventualmente se mostró como inviable y no funcionó y cayó, pues ya no podrían comprar esa simplificación. Entonces, pues, se pasa eventualmente a una nueva época de, entre comillas, triunfo del capitalismo, y lo que sucede es que de repente se comienza a poner de moda el pensamiento liberal, ¿no? Entonces se pasa a la simplificación contraria, y que todo lo vamos a solucionar a punta de liberalismo, y si estamos mal es porque falta liberalismo. Entonces se cae en una suerte de mesianismo. De hecho, se sigue a ciertas figuras políticas cual Mesías. Por ejemplo, hay muchos cristianos que se autoproclaman liberales, y si se insulta a Jesús en redes sociales, yo no los veo indignándose tanto como si alguien dice algo contra Milei. No digo ni siquiera insultando a Milei, sino digo, si alguien dice algo contra Milei, estos cristianos liberales se indignan mucho más y luchan mucho más a favor de Milei que por defender a Jesucristo. Y ojo, y si tú lo defiendes, y si tú defiendes a Jesucristo, ahí sí, ay, pero no seas radical. O sea, ellos son radicales en su, no es que radicales, porque radicales es que vuelve a la raíz, ¿no? Entonces, son agresivos en su lucha pro Milei, ¿no? Pero no son agresivos en su lucha por Jesús. Por ejemplo, sale Milei vestido de forma muy particular hace algún tiempo, ¿no?, dando ciertas proclamas libertarias, ¿no? Uh-huh. Y dentro de ellas dice, todo impuesto es un robo, todo impuesto es un robo. Ya, yo les pregunto, amiguitos liberales que tanto aplaudían esa frase y que la dicen como un mantra, de todo impuesto es un robo. El señor Milei, ahorita que está en la presidencia, ¿cómo financia su gobierno? ¿Lo financia con donaciones voluntarias? No, se financia con impuestos. Entonces, de acuerdo a los propios principios que ustedes estaban propugnando, está robando según esos principios, porque si está cobrando impuestos y todo impuesto es un robo, entonces está robando. Pero parece que a esta gente le falta la coherencia y proclaman el principio de que todo impuesto es un robo cuando el que está en gobierno no es Milei. Pero si es Milei y cobra impuestos, no, si es un impuesto cobrado por Milei, ahí sí no es un robo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Es una incoherencia absoluta respecto a los principios. Y el propio Milei, vamos, o sea, si él va a decir que todo impuesto es un robo y de repente llega un gobierno y va a financiar su gobierno no con donaciones voluntarias, sino con impuestos, o sea, técnicamente, de acuerdo a esos principios, estaría robando. Ojo, no se tergiverse mis palabras, yo no estoy diciendo que Milei está robando, porque yo no creo en el principio de que todo impuesto es un robo. Yo considero que los impuestos son una institución legítima, de la cual se puede hacer distorsiones, abusos, como de toda institución humana, sí, pero es en sí mismo una institución legítima. Lo que digo es que partiendo de la premisa libertaria, que yo no suscribo, pero que los libertarios que la dicen deberían ser coherentes, partiendo de la premisa libertaria de que todo impuesto es un robo, pues bien, el señor Milei está cobrando impuestos, entonces,
Premisa 1, todo impuesto es un robo. Premisa 2, el señor Milei está cobrando impuestos. 3, conclusión, se lo dejo a ustedes. Claro. Entonces, o sea, bajo su misma lógica, en realidad es simplemente contrastar las cosas que dijo antes y las cosas que dice ahora, las cosas que está haciendo ahora. O sea, el tiempo se nos está agotando definitivamente, pero yo creo que es muy valioso lo que estás mencionando. Y más allá de eso, ya tú tienes material publicado. Cuéntale un poco a la gente qué has publicado respecto a qué, para que puedan informarse, porque no todo en la vida es derecha-izquierda, sino hay matices, hay que tratar de siempre, o sea, las cosas, digamos, ¿no? Oye, hay que cortar ciertos ministerios. Eso no le pertenece al liberalismo, eso le pertenece al sentido común de acuerdo a lo que necesita una sociedad, ¿no? Entonces, la gente no está pensando, como bien dices, ¿no? Le falta juicio crítico, le falta entender que cada país, cada sociedad, cada comunidad tiene necesidades diferentes y lo que busca la Iglesia Católica es el bienestar de las personas y que puedan ejercer libremente su derecho a la vida, estar bien, ¿no? Y poder tener tiempo para su espiritualidad, ¿no? Para poder generarle esto a Dios. Entonces, si podemos, de pronto, cuéntales un poco, ¿no? ¿Qué has publicado? Si tienes de pronto proyectos más adelante y obviamente cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga y conozcan un poco más ya la faceta de Dante, el que debate, el que explica, ¿no? Y sobre todo el que trata de también poner una lucecita cuando hay tantas modas que ciegan a la gente, ¿no? Sí, sí, o sea, oponerse al liberalismo es oponerse a una moda, porque ahorita el liberalismo es una moda. Así de simple, lo voy a decir de frente. El liberalismo hoy en día es una moda. Dicho eso, a ver, rápidamente toco los puntos que has mencionado. Sobre el asunto de los ministerios, o sea, quien piense que necesariamente hay que aumentar la cantidad de ministerios en los países es alguien ideologizado que no está pensando bien. Y quien piense que necesariamente hay que reducir la cantidad de ministerios en todos los países es un ideologizado que no está pensando bien. En circunstancias históricas habrá que aumentar el tamaño del Estado y de los ministerios bajo ciertas circunstancias y en otras circunstancias habrá que reducirlo. Entonces, ideólogos socialistoides que piensen que siempre hay que aumentar el tamaño del Estado para resolver los problemas, que no saben nada, ¿no? Y los que piensen liberaloides que siempre hay que reducir el tamaño del gobierno, no. Hay que examinar cada circunstancia histórica. Eso en primer lugar, ¿no? Entonces es como que estas ideologías impiden realmente ver los problemas reales de cada sociedad, los problemas económicos y sociales, y ver las mejores soluciones, porque ya tienen una receta automática que tienen que aplicar necesariamente a todos los países, que en todos los países o hay que hacer la revolución comunista o hay que propugnar el absoluto libre mercado desregulado, ¿no? Y Bueno, después ellos dicen que los rojos son de manual cuando ellos también son de manual, ¿no? Entonces es como, sí, no entiendo, o sea, tío, te estás comportando como lo que juraste destruir, o sea. los extremos se tocan. Estos liberaloides se burlan de los comunistas cuando estos liberaloides le sacan el caso de Venezuela, de Cuba y no sé cuántos, de Rusia, y entonces los comunistas dicen, no, es que ese no era el verdadero comunismo. Y estos liberaloides se ríen, jajaja, ja, ja, mira cómo dices que no era el verdadero comunismo, si eso no fue, etcétera, ¿no? Ya, pero cuando a estos liberaloides se les señalan casos históricos de fracasos, problemas, de estructuras de libre mercado desregulado, dicen, no, es que ese no era el verdadero capitalismo. Son de manual, de verdad. Dicho eso, en mis redes sociales que pueden ver lo que quieran ampliar, ¿no? Porque acá como que todo ha sido muy, muy rápido, ¿no? Esto tiene que ser ágil. Bien, lo más conocido en mis redes sociales son mis debates, los invito a ver a la sección debates. Dentro de esos debates hay un debate contra Gabriel Zanotti sobre el tema de si es compatible la filosofía cristiana con la Escuela Austriaca de Economía. Lo que yo sostengo es que no, la Escuela Austriaca de Economía tiene un planteamiento liberal sobre la economía. Dicho eso, entonces yo los invito a ver ese debate, ahí van a poder ver la argumentación de un lado y otro, y hay que decir que Gabriel Zanotti es el autor de habla hispana más relevante en el mundo católico que sostiene que supuestamente hay una compatibilidad entre liberalismo y cristianismo. Entonces, ahí pueden ver a ese autor confrontado por mi persona. Luego, pueden encontrar una lista de reproducción en mi canal que se llama Economía y Fe Cristiana. Y ahí van a encontrar varios videos de conferencias, entrevistas, en donde yo con los documentos del magisterio de la Iglesia muestro cómo la doctrina social de la Iglesia no es compatible ni con el marxismo ni con el liberalismo. Y bueno, por otra parte, hay otras listas de reproducción que pueden encontrar sobre apologética para defender la existencia de Dios, para defender la fe cristiana en general, para defender la fe católica en particular,
Hay lista de reproducción de espiritualidad también, para quienes quieran reflexiones, digamos, un poco más espirituales o existenciales, etcétera. Mi canal de YouTube se llama Dante Urbina. Me encuentran también en Spotify, Facebook, Instagram, y tengo varios libros publicados en Amazon. Simplemente ponen www.amazon.com, Dante Urbina, libros, y les sale el listado de libros que tengo publicados, entre los cuales hay libros críticos del liberalismo como Economía para herejes y La economía irracional, siendo que de profesión yo soy economista.